para abrir esta vía de progreso. Este parador turístico en la zona de Ollantaytambo. Cuidado ahí. Trabajadores de la estación, en esta ceremonia inaugural del circuito de... Solamente quiero decirle a usted y a su señora esposa no desaprovechar esta oportunidad para decirle a nombre de todos los jóvenes que tuvimos el honor de poder colaborar con su gobierno en venir al otro lado de la mesa a ser un poco actores de que la lección que ustedes nos demostraron con sus hechos lo hemos aprendido, que nuestra doctrina fue la del Perú indudablemente, que la bandera que flameó en lo más profundo de nuestros corazones fue la peruana, que el nombre que siempre tuvimos a flor de labio fue el del Perú, y que por más que tuvimos escollos siempre seguimos adelante. Muchas gracias. Algo más viejo, y que por ser más viejo inició antes su despegue y su desarrollo industrial, se siente a través mío orgullosa y satisfecha de contribuir con estos autovagones al desarrollo turístico de esta zona y a la mejor condición y a las mejores condiciones de vida, y a la mejor calidad de vida de todos ustedes. Amigos de Ollantaytambo, qué gran emoción es llegar al Perú antiguo y comprobar que está todavía viviente. Viviente la comunidad, vivientes los monumentos, viviente la lengua nativa, el quechua, el latín de los Andes, aquel idioma que Garcilaso llamó la lengua general del imperio, porque era consciente de que en todas partes había dialectos, pero para crear la unidad imperial incaica era necesario no construir una torre de Babel de confusión, sino de crear un vínculo de unidad por el idioma común. Afortunadamente no ha muerto, y agradezco a Monseñor Mendoza que se haya dirigido a ustedes en quechua para demostrar que hemos sabido preservar nuestra vieja cultura mientras asimilábamos la que se nos trajo de Europa, la que significó el mestizaje cultural que da al Perú un sello de un carácter tan original, tan único. Ollantaytambo vive, no es una ciudad muerta. A diferencia de Machu Picchu, que es el cadáver, desde luego hermoso y expresivo, de lo que fue una comunidad, Ollantaytambo sigue viviendo,
sigue palpitando, sigue enseñando, sigue animando a la peruanidad. Pero aquí hay fundamentalmente una lección que aprender: la tarea inconclusa de las piedras cansadas. En el momento de la conquista no había una situación estática, no estaba el país paralizado, estaba en movimiento y en esfuerzo. Lo atestiguan las piedras cansadas, que para moverlas desde la lejana cantera hasta su sitio definitivo fue necesario que 10.000 indios prestaran el esfuerzo de sus músculos y derramaran su sudor para lograr la obra de arte imperecedera. Las piedras cansadas son un símbolo para el Perú, porque son una flecha que apunta hacia adelante. Nos recuerdan que hay una tarea por concluir, que cuando se voltean las páginas de la historia para empezar distintos capítulos, hay que ser consciente de que la historia no se detiene ni termina en la decadencia, sino que continúa dando cada generación su cuota de originalidad, su cuota de creatividad y de trabajo. Por eso me complace venir esta vieja Ollantaytambo a inaugurar nuevo material ferroviario que tiene una calidad muy peruana, porque estos vagones, como lo ha señalado el señor embajador Bermejo, son vagones mestizos. Vinieron de España inconclusos y aquí se les terminó, se les acabó, como un símbolo de que esta fusión de dos culturas está en la base de la nacionalidad peruana. El ferrocarril en el Perú, algo nuevo, algo distinto a los caminos del Inca, pero que recoge una tradición muy peruana, la del caminante, como decía Becerra, que hace camino al andar. Primero, el sendero del hombre que toma posesión de su suelo. Después, los puestos de chasqui que permiten la intercomunicación y la creación de un imperio de proporciones romanas, controlado desde el Cusco. Enseguida, la construcción rítmica, cada jornada de recorrido de algún tambo que recogiese los frutos de la tierra y presentase los necesarios abastecimientos a los guerreros y a los colonos. Toda esa tradición vial tuvo en el siglo pasado el remozamiento de la idea ferroviaria, fruto de la revolución industrial y sobre todo de la revolución del carbón y del vapor. El Perú también se ha hecho ferroviario y aquí palpitan los esfuerzos de los ferroviarios peruanos, a quienes saludo con emoción, con alegría por lo realizado y con tristeza por sus frecuentes víctimas en inevitables accidentes. Hay una película que la sabiduría y la cultura inglesa ha realizado para la televisión, para la BBC de Londres, en una serie que se llama Los grandes viajes ferroviarios del mundo. Son unos cuantos, una media docena de lugares, y uno de ellos es el viaje ferroviario en el Perú. La epopeya del ferrocarril central, los ferrocarriles de trocha angosta, como el de Huancavelica y este de Santana, el ferrocarril del sur,
con su encuentro en el Titicaca con la navegación a vapor y ahora con los ferries que transportan vagones y minerales. Toda esta evolución es de enorme interés para un país caminero que hizo camino al andar. Por eso nos detenemos en esta estación que ahora va a ser terminal. Antes era punto de paso, lugar intermedio en el recorrido entre Machu Picchu, Quillabamba y Cusco, pero ahora se convierte en terminal, porque no podíamos privar al turista de la dicha que acabamos de experimentar, del recorrido por Chinchero, Chequerec y Urubamba, de la admiración del paisaje, del contacto con los pueblos campesinos laboriosos, con su vestuario pintoresco que contrasta con la vegetación del campo. Al venir aquí, uno penetra a un cuadro, a una obra de arte, y una obra de arte palpitante. En el Perú, el turista no viene a recorrer un cementerio de ciudades, sino un vivero de pueblos que no han perdido sus raíces con el remoto y fecundo pasado. Por eso, de esta tierra recogimos la inspiración de una doctrina. Rehusamos alejarnos de la patria para buscar en lugares exóticos y lejanos lecciones muy respetables, por cierto, pero que de ninguna manera podían superar el mensaje espiritual, permanente y eterno del Perú antiguo. Declaro en operación el nuevo material rodante del ferrocarril Cusco-Santana, y al hacerlo agradezco al señor embajador de España por haber colaborado tan profundamente y por haber permitido que el flujo turístico, que el peregrinaje hacia Machu Picchu sea cada vez más fluido, más abundante, y que el mensaje milenario del Perú pueda llegar a los más remotos confines del mundo. Muchas gracias.